Juan Alcalá, Rubén Hernández, Everardo Jiménez y Sergio Castañeda, los consejeros electorales, junto con Tomás Figueroa, el presidente, que buscan continuar en el Consejo del Instituto Electoral. Para cerrar este tema, Germán, ¿qué se pudiera esperar en los próximos días ya de este proceso para integrar al nuevo Consejo del IEPC? Bueno, de entrada, yo espero mucha actividad, espero una muy vertiginosa negociación y un proceso de una velocidad bastante acelerada. ¿Por qué? Porque para el 31 de mayo, 31 de este mes, tiene que estarse tomando esta decisión. Es decir, faltan 11 días. El viernes 31 de mayo tiene que estar tomada la decisión de quiénes van a integrar el Consejo Electoral. Por lo tanto, lo que podemos esperar es muchísima velocidad en cómo se van a llevar las negociaciones, el proceso de aplicación, el papel del comité evaluador. Entonces, yo creo que es lo que se viene. Y ojalá, Edgar, yo hago votos que suceda lo mejor para Jalisco, que haya los mejores perfiles, los que tengan más conocimiento de derecho electoral, los que tengan más independencia de partidos políticos, que ese asunto es fundamental, que se cuiden equilibrios, que no se excluya ningún partido de la negociación. Ya en México hemos aprendido en el 2006 que se excluyó al PRD de la negociación para integrar al IFE de aquel momento, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y no se trata tampoco de andarnos con miedo, pero sí de entender que excluir algún partido de la negociación para integrar un órgano electoral es darle armas para que se queje del resultado en caso de que pierda. Entonces, eso también sería, creo que, muy importante. Y perfiles también, insisto, de capacidad política. Que sean perfiles independientes de partidos no quiere decir que sean neófitos en política. Claro. Tienen que ser políticos, pero no partidistas. Sin duda. Otro tema interesante. El día de ayer, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, le llama durante 15 minutos a Ernesto Cordero para decirle que ya no es más el coordinador de los senadores del PAN. Hay una especie de rebelión de los senadores panistas que querían continuar con Cordero a la cabeza, propiamente los llamados calderonistas, o lo que queda de los calderonistas, que no es poca cosa. Así es. Y también el tema de la dirigencia del PAN, que está con el tema del Pacto por México, y bueno, pues ahí hay un asunto de ida y vuelta, que los senadores intentan proponer otro tipo de cosas, y ya una división clarísima, ¿no, Germán? Efectivamente, está muy dividida la fracción legislativa del PAN en el Senado de la República. División que es solamente una expresión de una división mayor, que es la división del partido. Básicamente hay un choque entre los maderistas, afines al presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, y los calderonistas. Es el gran choque en el PAN actualmente. Ese choque se visibiliza, no solamente existe en el Senado, sino se visibiliza en el Senado, después de que Ernesto Cordero presenta su propia propuesta de reforma política, una propuesta distinta a la que está discutiendo Madero en el Pacto por México. Entonces, esa es la gota que derrama el vaso, pero viene enmarcada en un proceso paulatino de desgaste que deriva en esto, es decir, la presentación de esta reforma política o de propuesta de reforma política por parte de Madero, y por cierto también la presentó con el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, es solamente lo que rompe la relación, lo que hace que se rompan las lanzas con Madero pidiendo la salida, dentro de sus facultades hay que decirlo, de Cordero de la coordinación de los panistas en el Senado. Yo lo que observo es que se atizan los ánimos, se atiza el conflicto, y esto parece no tener un buen desenlace para el PAN. Creo que Gustavo Madero se extralimitó, perdió los cabales, se precipitó y tomó una decisión, me parece muy torpe. ¿Por qué muy torpe? Porque está retirando a Cordero, en estricto sentido, por lo que hizo más recientemente, que fue presentar una propuesta de reforma. ¿Qué le toca, Edgar, a un senador, sino eso? Por supuesto. Presentar propuestas de reforma. Y es lo que decía el día de hoy Ernesto Cordero, dice, es que no es posible que con el tema del Pacto por México quieran ya neutralizar el trabajo legislativo. Nosotros en nuestra agenda legislativa como senadores pues tenemos que presentar propuestas, a final de cuentas es su chamba, y no todo se lo tiene que dejar la dirigencia del partido, ¿no? Era la discusión. Es la pugna, y creo que Madero ha trabajado bien en el Pacto por México, en términos de lograr los acuerdos e impulsarlos, pero ha tenido dos grandes errores fundamentales y que le pueden costar muchísimo, entre ellas la continuidad en la presidencia nacional, que hay elecciones en diciembre de este año y buscará reelegirse Gustavo Madero, todo apunta. Primer gran error de Madero es no saber vender, en el mejor sentido de la palabra, al PAN
como artífice del Pacto por México. Pareciera que solo es triunfo de Peña Nieto, pareciera que solo es triunfo del gobierno federal y triunfo del PRI. Madero no ha logrado comunicar y posicionar al PAN como uno de los grandes responsables que camina el Pacto por México. Entonces, esa labor de venta, que eso no es otra cosa, y de comunicación y de información y de difusión, la ha hecho muy mal Madero. Y la segunda, que también es pésimo como lo ha desempeñado, es gestionar hacia adentro del PAN los acuerdos y las estabilidades para después poder negociar hacia afuera el pacto. Se ha preocupado por ir a firmar, pero no se ha preocupado por ver el proceso interno de su partido. Quizá si Ernesto Cordero hubiera sido más escuchado por Gustavo Madero en el proceso del Pacto por México, no habría pasado lo que hoy está pasando. Y no solamente es Ernesto Cordero, es todo el calderonismo junto. Así es. Tan es así que para aderezar esta situación de división, Calderón escribió hace 2 días: vieja regla del PAN, los asuntos internos se ventilan internamente. Cuando los presidentes la preservábamos, el partido avanzó notablemente. Es lo que dijo, y también causó mucha polémica, que Calderón se metiera al juego, ¿no? Así es. De hecho, hay quien especula que la decisión de Gustavo Madero de remover a Ernesto Cordero fue después del tuit de Calderón. No tanto después de la rueda de prensa donde se presentó esta iniciativa de reforma política, sino sobre el tuit de Calderón. Ahora habrá que ver quién queda como coordinador de los senadores. Hay muchos nombres, pero hay quien maneja la versión, que no me parece descabellada, de que fuera un calderonista. Porque si no es un calderonista, Madero estaría rompiendo lanzas ahora sí definitivamente con el calderonismo, y eso podría generarle muchos problemas. Entonces, parece que uno de los juegos más conservadores, pero también más generadores de estabilidad por parte de Gustavo Madero, es escoger un calderonista, pero un calderonista moderado, que no vaya ni a reñir con Madero, ni tampoco a jugar solo para Calderón, sino alguien que sea afín a Calderón, pero que pudiera jugar en medio. Que concilie un poco y de alguna manera Madero personalizar hasta cierto punto el tema con Cordero y que quedara ahí, ¿no? Entre ellos dos, pues, ¿no? Esa parece ser que es la estrategia que se está planteando. Hay muchos nombres, se llega a hablar sobre todo de Salvador Vega, el exsecretario de la Función Pública en el periodo de Felipe Calderón. Se habla de él, podría tener el perfil. También hay otros nombres, pero creo que él o alguien como él, que es calderonista, pero no un radical del calderonismo, digamos, podría ser una buena salida para Madero. Sin duda. Antes de despedir el programa, me gustaría mucho tocar un tema que es local, que es el tema de los macanazos. Una declaración que hace el presidente de Zapopan, Héctor Robles, en una rueda de prensa donde señala que pues a macanazos van contra los pandilleros en Zapopan. Después se retracta, pide disculpas, pero bueno, como todas las grandes declaraciones y desafortunadas declaraciones, como la de Emilio González en su momento y muchas más, bueno, pues la disculpa no sirve de mucho, sino que queda lo primero que se dice. ¿Qué opinión te merece esta declaración de Héctor Robles, que le está saliendo muy costosa? Muy costosa. Yo creo que es una declaración absolutamente lamentable, censurable por donde se le vea, y una declaración que no puede pasar desapercibida. Es una declaración que contraviene cualquier teoría sobre tejido social, que era precisamente o paradójicamente de lo que estaba hablando Héctor Robles cuando hizo esta declaración. Es una declaración que también pone muy en jaque el compromiso del alcalde con la juventud, dado que se refería a jóvenes macaneados o agarramos a macanazos a jóvenes, fue la expresión textual, si no me falla la memoria, y sobre todo porque me parece que es un grave desplante en contra de los derechos humanos, que en México deberían ser cada día más importantes, sobre todo después de la reforma constitucional de junio de 2011. Entonces me parece por donde se le ve una declaración vergonzosa. Creo que el alcalde tiene que ser muy enfático con sus disculpas y tiene que también tomar medidas contundentes para dar cuenta de que solamente fue un error en el discurso y no que estas prácticas de las que llegó a hablar son una realidad en Zapopan. Yo creo que tiene que ser mucho más contundente el alcalde para retractarse y para dar pistas de que él no va por ahí, sino que va por otros caminos que cuando menos respetan los derechos humanos y la integridad física de los zapopanos. Sin duda. Muchas gracias, Germán, por Muchas gracias, Edgar. Buenas noches. Gracias. Nosotros nos despedimos a nombre de Ricardo Salazar. Él estará con ustedes este miércoles. Gracias. Muy buenas noches.